Bienvenido a Crónica Fútbol. En esta ocasión voy a repasar aquellas selecciones que se han cruzado más veces con los países que han ganado la Copa Mundial en esa edición. Para este top pondré a 13 selecciones considerando que han sido mínimo 4 veces que jugaron partidos con los campeones. Y digo que jugaron partidos, pues hubo ocasiones en que en un mismo mundial repitieron al mismo rival. Obviamente, mientras más avancemos, habrá campeones mismos, pues es normal que siempre avancen a instancias finales. Pero, para efectos del video, los coloco aquí, así que espero lo disfrutes. Y si existe algún dato por modificar o algún punto que me haya faltado, te pido que lo comentes y lo revisemos para enriquecer el tema. Igualmente, espero tu apoyo suscribiéndote para poder seguir haciendo contenido interesante. Solo te tomará unos segundos, pero para mí será de mucha ayuda. Turquía. La selección turca solo ha participado en 2 copas mundiales, y con la suerte de haberse cruzado con los campeones de esas ediciones. Alemania Occidental en Suiza 54 y Brasil en Corea-Japón 2002. Pero además tienen la particularidad de disputar 2 juegos con cada selección ganadora en el mismo mundial. En el 54 compartieron grupo con Alemania en primera ronda. El primer encuentro lo perdieron 1-4, pero se tuvo que jugar un desempate 6 días después para determinar el segundo lugar del grupo. En este partido los alemanes les asestaron 7 goles con solo 2 de descuento de la selección turca, dándole el pase a Alemania. En Corea-Japón 2002 Brasil fue el campeón y se emparejaron en el grupo C en la primera ronda con Turquía. En el primer encuentro los brasileños ganaron 2-1 y más tarde en semifinales se volvieron a encontrar con los futuros campeones ganando 1-0. Hungría solo se topó con los ganadores en 3 mundiales, pero solo en uno de ellos repitieron partido. Mientras que en Francia 1938 perdieron la final contra la Italia de Vittorio Pozzo, en Suiza 1954 se vieron 2 veces con la campeona Alemania Occidental. En primera ronda, Hungría ganó su partido con un contundente 8-3 y más tarde se encontrarían en la final en el partido conocido como el Milagro de Berna, donde Alemania ganó 3-2. Años más tarde, en 1978, compartió grupo con el anfitrión y futuro ganador Argentina, donde perderían 2-1. Polonia. Al igual que Hungría, los polacos se toparon en el camino del campeón en 3 mundiales, pero con 4 encuentros. Fue hasta Alemania 74 donde enfrentaron a los locales en segunda ronda perdiendo 1-0. Para el siguiente mundial sucedió algo parecido, pero ahora con los locales en turno, Argentina, con los cuales perdieron 2-0. Fue en España 82 donde la futura campeona Italia compartió primero el grupo con Polonia, donde en el primer partido terminaron en empate a 0. Más tarde en semifinales, los transalpinos ganaron 2-0. Yugoslavia. La extinta Yugoslavia se cruzó en 4 mundiales con los campeones. En el primer mundial organizado por Uruguay, perdieron ante los locales 6-1 en semifinales. Para el 54, ahora en cuartos de final, se toparon con la futura campeona Alemania Occidental, perdiendo 2-0. 20 años más tarde, otra vez se cruzaron con la organizadora Alemania en segunda ronda, perdiendo con otro 2-0. Y ya para Italia 90, y por tercera ocasión, Alemania les asestó 4 goles con tan solo 1 de descuento. Uruguay. Los charrúas se cruzaron con 4 campeones distintos. El primero fue en Inglaterra 66, donde le sacaron un empate a los locales y futuros campeones en el primer partido de ronda de grupos. En 1970 en semifinales trataron de frenar a Brasil, pero perdieron 3-1. En el 86 los campeones serían los argentinos y en octavos de final eliminaron a Uruguay por la mínima. Lo más reciente fue en Rusia 2018, ahora en cuartos de final. Los campeones de aquella justa derrotaron a Uruguay 2-0. Suecia. A partir de aquí los equipos han jugado en 5 ocasiones con los campeones, pero en el caso de Suecia solo lo hicieron en 4 mundiales, repitiendo al campeón en 1. En Brasil 1950 se midieron ante Uruguay en la ronda final, donde los charrúas vencieron 3-2. En el 58, en la única final disputada por Suecia, Brasil se coronó 5-2 en el mundial organizado por los europeos. En el 74, en segunda ronda, perdieron ante los teutones 4-2 y ya para Estados Unidos 94, nuevamente con los brasileños, quienes se coronaron en aquella justa, empataron 1-1 en fase de grupos, viéndose nuevamente en semifinales, donde en esta ocasión perdieron por 1-0. Italia. En 5 veces se topó con campeones, todos en diferentes mundiales. Con Brasil perdieron la final en México 70, 4-1.
En el 78 compartieron grupo ganando a los futuros campeones, los argentinos, por 1-0. En el 86 se repitió el encuentro en la misma fase, pero en esta ocasión solo empataron 1-1. Para el 94 de nueva cuenta se repitió la final del 70 contra Brasil, perdiendo 3-2 en tanda de penales. Y ya para Francia 98, los locales los eliminaron en cuartos de final, nuevamente en penales 4-3. Perú tiene 5 mundiales en su haber, pero con la particularidad de que en todas sus participaciones se cruzaron con quienes levantarían la copa. En el primer mundial, Uruguay 1930, ganado por los locales, perdieron por la mínima ante su rival en fase de grupos. En el 70, Perú logró avanzar en fase de cuartos, pero se toparía con Brasil, perdiendo 4-2. Con los argentinos en el 78 recibieron una goliza de 6-0 en segunda ronda. Para España 82 lograron empatar ante Italia 1-1 y en su última participación, Rusia 2018, compartieron grupo con los franceses, perdiendo por la mínima. Si estuvieran en Qatar 2022, sería una suerte para quien se cruce con esta selección. Países Bajos. Para muchos no será sorpresa que los Países Bajos se han cruzado en el paso de los campeones, mínimo en sus 3 finales, pero han sido en 5 ocasiones en total. La primera vez sí sería en una final, en Alemania 74, perdiendo ante los anfitriones 2-1. 4 años más tarde, ahora con Argentina, perdieron 3-1. Para Italia 90, otra vez se volvió a cruzar con Alemania Occidental en octavos de final. En esa ocasión perdieron 2-1. En Estados Unidos 94 se vieron las caras con el campeón de esa edición, Brasil, perdiendo con marcador de 3-2. Ya lo más reciente fue en Sudáfrica 2010, perdiendo su tercera final, ahora contra España, quienes les arrebataron el campeonato con tan solo un gol en contra. Checoslovaquia. Ya llegando a partir de ahora, estas selecciones han disputado 6 partidos en el paso de los campeones. En el caso de Checoslovaquia, sucedió en 5 mundiales, pues en uno repitieron rival. La primera vez que pasó fue en la final de 1934, en el mundial organizado por Italia, y quienes se coronarían en propia casa. En ese partido, Checoslovaquia terminó vencido por la mínima. En 1962 fue donde repitieron rival campeón. En este caso fue Brasil, donde compartió grupo terminando en empate a 0, encontrándose de nueva cuenta en la gran final, donde no pudieron superar a los campeones vigentes, perdiendo 3-1. En México 70 se toparían con Brasil otra vez en fase de grupos, donde volvieron a perder 4-1. 20 años después se toparon con otro futuro campeón, ahora Alemania, los vencería 1-0 en cuartos de final. Para el 2006 volvió a cruzarse con Italia, ahora como República Checa, donde en fase de grupos perdieron 2-1. Inglaterra. Los británicos han enfrentado 6 veces a los campeones en sus ediciones donde se coronaron. En el 58 contra Brasil empataron 0-0 en fase de grupos. En el 62 también contra los sudamericanos perdieron 3-1, pero esta vez en cuartos de final. Brasil otra vez en el 70, 1-0 fue el marcador, donde en fase de grupos se midieron. Ya cambiando de campeón, Argentina los venció 2-1 en fase de cuartos en el 86, y para el siguiente mundial se cruzaron en semifinales contra Alemania, donde en penales perdieron 4-3. En Corea-Japón 2002, Brasil nuevamente los eliminó en cuartos de final 2-1. Brasil. Los pentacampeones son obligados a estar en instancias finales, así que es normal que se hayan cruzado con los campeones en finales o semifinales que hayan perdido los brasileños. En Francia 1938 perdieron la semifinal contra Italia 2-1. El recordado maracanazo fue aquel día donde los locales perdieron ante Uruguay 2-1, siendo de las derrotas más dolorosas para los sudamericanos. En el 78 empataron a 0 contra quienes serían los campeones de esa edición, la local Argentina, encontrándose en segunda ronda. Para España 82, otra vez en segunda ronda perdieron 3-2 contra la futura ganadora Italia. En Francia 98 perderían la final ante los locales 3-0 y ya para el segundo mundial organizado por Brasil sufrieron aquella humillante derrota 7-1 ante Alemania. Francia. Los galos cayeron en su primer mundial organizado ante Italia, los vigentes campeones, quienes los derrotaron 3-1 en fase de cuartos. En 1958 contra Brasil perdieron 5-2 en semifinales. El campeón de 1966, la local Inglaterra, se midió con los franceses en ronda de grupos, derrotándolos 2-0. Para el 78, de nuevo, unos locales, en este caso Argentina, los vencieron 2-1 en la misma fase.
La recordada final del 2006, donde además del cabezazo de Zidane, vio a una Italia ser campeona tras vencer a los galos en penales 5-3 después del empate a 1. Por último, en 2014, Alemania frenó a Francia 1-0 en cuartos de final. Argentina. Argentina perdió la primera final oficial en el primer mundial organizado por Uruguay, donde los locales vencieron tras ganar 4-2. Una rivalidad histórica vio a los ingleses contra los sudamericanos enfrentarse en 1966, donde de nuevo los locales dejarían en el camino a Argentina tras ganar por la mínima. En el 82, Italia compartió grupo en segunda ronda, donde vencieron a los argentinos 2-1. La final más repetida de mundiales vio su segunda edición en 1990, donde Alemania ganó su revancha 1-0, teniendo una tercera edición en 2014, donde fue el mismo resultado. Ya por último, en Rusia 2018, Francia derrotó a Argentina 4-3 en fase de octavos. Alemania. Al igual que Brasil, los alemanes siempre se encuentran en rondas finales, y no será sorpresa que se encontraran en el primer puesto, tras las 8 finales que han tenido y de las cuales 4 han perdido. La primera final perdida fue ante Inglaterra en el 66, donde tuvieron un marcador de 4-2. En España 82, perdieron 3-1 ante Italia. 4 años después, pasó con Argentina 3-2 y luego, para inicios del nuevo milenio, en 2002, perderían ante Brasil 2-0. En el Mundial, que los alemanes organizaron en 2006, perdieron ante Italia en semifinales 2-0, sucediendo otra vez en 2010, pero ahora con España nuevamente en semifinales. ¿Qué te parecieron estos datos acerca de las selecciones que se han cruzado con los campeones de sus ediciones? Te invito a suscribirte y a compartir el contenido, regálame un like o un comentario si es que fue de tu agrado el video. Estás en Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.